Vamos a pausar la música y brevemente un comentario. Tras mucho escándalo con la narcoelección judicial en México, que terminó en un enorme fracaso el 1 de junio, es probable que al medirse las fuerzas políticas, la presidente de México, Sheinbaum, haya decidido negociar con otros poderosos e influyentes de México cómo va a conformarse este nuevo poder judicial, o a lo mejor determinar qué cosas sí y qué cosas no podrá hacer o abordar este nuevo poder judicial totalmente bajo el control de Morena. El extremismo de Morena ya es más que probado, ¿no? Inicia este régimen destruyendo un aeropuerto muy costoso, generando desabasto de gasolinas, generando una explosión en Tlahuelilpan que mata a más de 150 personas. Se nota la ambición de Morena, se nota un afán autoritario que tiene por ideal imitar el control, la tiranía, la crueldad del Partido Comunista Chino. Pero dicho programa pues no le aplica porque no tiene tampoco los recursos económicos para poder esclavizar y asesinar a escala masiva en represión a la población de México. Entonces, pues como que sigue siendo el modelo de la dictadura imperfecta, que ahorita se está hablando de eso, de la dictadura imperfecta. Un concepto que acabamos de escuchar en una columna de opinión del periódico The Epoch Times en español. Bueno, pues ha sido muy descarada la ambición de Morena y ha sido mal visto por México, por la gente que está entrada en el tema, por abogados, por juristas, pues ha sido muy mal visto que Morena quiera controlar el poder judicial. Y en el mundo, pues también la prensa internacional, los analistas, los otros gobiernos del mundo que defienden a sus empresarios, que defienden las inversiones extranjeras en México, pues tampoco lo ven bien. Es lógico. No gustó a los inversionistas nacionales y extranjeros, no gustó al gobierno de los Estados Unidos, no gustó a los empresarios mexicanos y no le importó. Le fue indiferente al 90% de los mexicanos que no apoyaron esta farsa de Claudia Sheinbaum. Por esto ya se dice que Sheinbaum encabeza la dictadura imperfecta, porque hablamos de que sí hay una dictadura. Cuando hablamos de una dictadura hablamos de un dictador, un tirano. Bueno, pues en este caso es López Obrador que sigue rigiendo el país a través de Sheinbaum. Es el que determina lo que se va a hacer. Pero vemos que su dictadura no avanza, o sea, no tiene resultados eficientes. Hace mucho escándalo, hace berrinches, en el mejor de los casos se niega a hacer las cosas que se tienen que hacer, se niega absolutamente a todo lo que se tendría que cumplir, todo lo que sea necesario, todo lo que se quiera, se niega. No hay nada, o sea, secuestran, matan, se roban algo, la postura oficial del gobierno es negar y no hacer nada. Ese es el protocolo de Morena. Como funcionarios públicos es negar, no escucho, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado y no hacer nada. Y si se ponen las cosas muy feas en el que se le exija pues hacer algo con acto de gobierno, lo que hacen es mandar a asesinar a alguien o hacer un escándalo o destaparle un escándalo de corrupción a un mismo colaborador o incendiar algo para que la gente se distraiga y no hacer nada. O sea, ese es el protocolo que tiene Morena. Si las cosas se ponen muy mal, destruye algo o di una tontería, algo demasiado escandaloso para que la gente se distraiga. Di que España nos tiene que pedir perdón, di que el Papa es comunista, di cualquier tontería, cualquier locura para que la gente se distraiga y no ponga atención en lo que realmente está ocurriendo. Después de tanto escándalo de que fue un descarado fraude la narcoelección judicial el 1 de junio, porque además se embarazaron urnas, se robaron papeletas, las regresaron ya marcadas. Fue un completo cochinero, algo muy sucio, muy deshonesto, y todo el mundo lo pudo ver. Entonces, después de este descrédito que sufre Morena,
un descrédito enorme que dice que iban a tener que 5 millones de afiliados, que le había encargado eso también a Luisa María Alcalde, que a Andy López Beltrán, hijo del narcopresidente López Obrador, le habían encargado movilizar las turbas para que fueran a votar a la narcoelección con acarreo, amenazándolos con que se les iban a quitar pensiones, amenazándolos con que ya no les iban a dar la beca, diciéndoles que era para que les pudieran dar más dinero, porque también esa fue una de las cosas en las que se mintió, para hacer destrozos en las calles, para hacer manifestaciones. Se les dijo, si nosotros controlamos el Poder Judicial les vamos a dar más dinero, porque el Poder Judicial no quiere soltar el dinero, lo que le robemos al Poder Judicial se lo vamos a dar a ustedes. Fueron las promesas que ellos empezaron a tratar de manejar, pero a la gente no le importó, no quisieron ir a esa farsa, porque además era muy complejo votar. Cada persona se tardaba entre 20 a 30 minutos por todos los candidatos de personas que nadie conocía, y entonces fue de Tin Marín, de Dopingüe, al azar quién pudiera ser el candidato a magistrado, el candidato a juez, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el candidato a juez de lo administrativo, de lo civil, de lo penal, etcétera. Bueno, entonces por tanto vemos que podría ser este silencio un indicador de las negociaciones secretas que hay entre el partido Morena y otros poderes de México, para decir, bueno, pues ya no critiquen tanto mi poder judicial, ellos van a estar probablemente a su servicio, con ustedes no se van a meter, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero como en otras ocasiones, lo que sí está quedando claro es que México sí es una dictadura. ¿Y por qué es una dictadura? Bueno, vamos a decir una oligarquía. Porque todo esto, esta clase de negociaciones por la fuerza, contra un régimen también autoritario, criminal por la fuerza, pues se hacen todo a la espalda de México. Y eso revela que México es cada vez menos democrático, y que la presidenta es la más grande mentirosa, porque dice que México es cada vez más democrático. La gente no participa en estos argüendes porque esto ni siquiera es democracia. Vemos una oligarquía dividida que pelea entre sí en algunos aspectos, en algunos temas, y que finalmente Sheinbaum quiere quedar bien, sobre todo, lo que nunca discute, y es quedar bien con los cárteles de la droga, siendo la negociante entre los intereses de los cárteles de la droga, que es el pueblo bueno y sabio, los narcotraficantes, asesinos de más de 207,000 personas en el gobierno de López Obrador. Ellos son el pueblo bueno y sabio que Sheinbaum defiende de Estados Unidos, de los ciudadanos, de los reclamos ciudadanos, y también que los defiende de el reclamo de los otros poderes fácticos o económicos de México, que también se han quejado en algunos aspectos. En todo esto, el pueblo de México es completamente ignorado, ninguneado por Claudia Sheinbaum. Sheinbaum muestra un enorme desprecio contra todos los mexicanos, los ve como simples parias, como aborígenes, como animales que tiene en un corral. Y esto es muy grave, ¿no? Porque la gobernante de México tiene un desprecio enorme, ofensivo. Sencillamente es como si los mexicanos no existieran. Ella solamente habla con multimillonarios como el Illuminati Carlos Slim, con los jefes de los cárteles de la droga y con Andrés Manuel López Obrador, y de vez en cuando pues insulta, se niega a colaborar en combatir los cárteles de la droga oficialmente con el gobierno de Estados Unidos. Y entonces es una criatura, Claudia Sheinbaum, que está en medio de muchos reclamos, pero ella lo que sí hace es cerrar los ojos, los oídos a cualquier demanda ciudadana. No importa lo que pidan los mexicanos. Ya ven que allá sobre la autopista México-Querétaro tienen secuestrados 2 reactores necesarios para la refinería de Tula, que tienen un valor de más de 7,000 millones de pesos, y no le importa, los ha dejado porque sencillamente no va a cumplir con ninguna de las exigencias de los pobladores de Jilotepec. O sea, todo lo que pidan los mexicanos, todo lo que reclamen los ciudadanos mexicanos que se quejan de inseguridad, de narcotráfico, de pobreza, de falta de agua, todo eso es ignorado. O sea, Sheinbaum dice, yo voy a negociar únicamente con los poderes opresores de México porque ellos son los que finalmente podrían hacer algo realmente contra mí. Y entonces
Eso podría ser, que después de este fracaso de la narcoelección judicial se esté negociando eso. Por otro lado, se descubrió que hay más candidatos criminales dentro de la narcoelección judicial. Tomaron, eso sí lo podemos decir, tomaron gente de lo peor, tomaron criminales para convertirlos en jueces. Y es una lista que ya debe de superar más o menos los 110 personajes que estarían implicados en cosas muy terribles, muy condenables. Y no es una preocupación de Sheinbaum porque finalmente elegir un juez con antecedentes criminales pues le garantiza también al partido Morena tener gente que nunca se va a atrever a desafiarlos y que además, como es gente que viene de delincuencia, de escoria de la sociedad mexicana, no van a defender la ley, la legalidad ni la justicia, porque es la misma ley y legalidad y justicia que los podría poner a ellos mismos en prisión. Mire, por ejemplo, este caso, acusada de tortura y abusos sexuales, candidata a juez penal para la Ciudad de México, seleccionada por Morena y es la que tiene más votos porque fue seleccionada por los acordeones de Morena. Ya desde su carita, ¿no? Podemos ver que es una persona hostil. Carmen Alejandra Lozano Maya, exagente del Ministerio Público en el Estado de México, quien está acusada de tortura, abuso sexual, es candidata a juez penal por la Ciudad de México y es la que tiene más votos. De acuerdo con la información, la unidad investigadora del órgano interno de control de Fiscalía del Estado de México, el 17 de enero de 2019, emitió un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa. El resolutivo señala que la entonces agente del Ministerio Público encabezó un operativo de cateo en un domicilio fraccionamiento Héroes Tecámac en la participación de al menos 25 funcionarios ministeriales encapuchados. El operativo con funcionarios ministeriales bajo la dirección de Lozano Maya ingresaron a un domicilio diferente al señalado en la orden de cateo. Ya saben, ¿no? Esto es común, que no saben seguir ni siquiera una dirección y se meten en la casa y arrestan a los niños, cosas así, ¿no? Como lo caricaturizan en la televisión, que en realidad es algo muy feo, y dicen, oh, pues disculpe, usted no, que aquí no es la casa número tal. Pues no es aquí. En ese lugar golpearon, tiraron el piso, esposaron a una madre de familia y a su hija menor de edad. Perdóneme, pero es que me da risa porque me acuerdo mucho de las pues comedias, ¿no? Que cómo se representa esto. Esto es gravísimo, porque imagínate, tienen una orden de cateo, pero si se ejecuta en una casa que no es, pueden meterse a tu casa y además los policías por lo general se roban las cosas que encuentren. Aunque no sea la casa de cateo. En ese lugar golpearon, tiraron al piso y esposaron a una madre de familia y a su hija menor de edad. Luego, la madre le colocaron un pie sobre la cabeza y el cuello para inmovilizarla, mientras que a la menor de edad le revisaron su cuerpo, incluyendo partes íntimas, y la persona que la revisó no era del mismo sexo, por lo cual, por eso dicen, ella colaboró en un abuso sexual. La candidata además es extorsionadora, pues le pidió 150,000 pesos para soltar a los niños. En la denuncia presentada por la familia se señala que durante el operativo llegó un segundo hijo menor de la mujer y también lo sometieron los agentes ministeriales. Asimismo se indica que los agentes pidieron 150,000 pesos como fianza, como cobro, como extorsión para dejar a sus hijos, a pesar de que no era lugar del cateo. Pero al no contar con la cantidad exigida, pues se la llevaron detenida y también a los menores. A la madre la dejaron libre tiempo después solamente para que pues se endeudara, para que consiguiera el dinero de la extorsión de estos de Carmen Alejandra. Y bueno, pues entonces dice Carmen Alejandra Lozano Maya es quien le reiteró a la madre que debía de entregarle ya los 150,000 pesos si quería ver a sus hijos libres, porque si no los iban a poner con gente muy mala. La noche de ese mismo día del operativo, la madre de familia regresó al Ministerio Público con el dinero y se lo entregó a la superior Lozano Maya y luego liberaron a sus hijos.
Por tanto, hay una denuncia contra ella por abuso sexual, tortura, extorsión. La investigadora del órgano interno de control de la Fiscalía del Estado de México decidió iniciar una investigación solo por el dinero recibido. Quieren quitárselo a ella. Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México desechó el caso porque las víctimas no presentaron pruebas como fotos o videos de los hechos. Oiga, ¿cómo quiere que presenten fotos y videos de los hechos? Se metieron a su casa, simplemente pues rompieron, yo creo que la puerta o algo, y que no había orden de cateo contra ese domicilio. Abuso de poder, fabricación de delitos. Porque además, si se meten a tu casa con violencia, pues van a tirar bolsas de cocaína o cualquier cosa. Tú vendías droga y ahora te llevamos detenido. Acuérdese que la narcorreforma judicial de la presidente Sheinbaum, de López Obrador, no incluye ninguna reforma a las fiscalías, al Ministerio Público, por lo cual van a seguir existiendo delincuentes como la señora Lozano Maya. Se registró como candidata a juez penal y aunque tiene pues todas estas denuncias en su contra, el Comité Evaluador del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, controlado por Morena, aceptó la solicitud de Lozano Maya. En la elección judicial, Lozano Maya tuvo 44,382 votos y se perfila como la candidata con más votos para ocupar una de las 12 plazas como juez penal de la Ciudad de México. ¿Qué puede salir mal? ¿No? Que nuestra señora jueza se dedique a extorsionar personas inocentes. Eso es lo malo que puede ocurrir. Entonces, pues la narcoelección judicial sí que es algo muy malo. Está muerta, está frita, no sé cómo decirle. Y bueno, pues precisamente por eso es que la narcopresidente Sheinbaum tendría que estar viendo de hacer cualquier acto de negociación, porque de lo contrario esto se va a caer. O sea, es tan grave lo que acaba de hacer Morena con el Poder Judicial que podría desencadenar una rebelión si los poderes fácticos necesarios tuvieran el coraje, el arrojo y el valor para defender, ya no digo a México, sino también sus propios intereses. Evidentemente, lo peor que nos puede pasar es que Morena controle el Poder Judicial, y porque ha seleccionado a los peores personajes para ocupar esos cargos. Hay otras posturas, ¿no? Ahorita también hay otras posturas. Por ejemplo, denunciar a esta candidata junto con otras que son del cártel del Golfo, de los Chapitos, del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, también hay por ahí otro que traficaba drogas. Pues denunciar todo esto, los pederastas de la luz del mundo, denunciar todo esto pues podría ser decir, pues a lo mejor y todos estos son seleccionados por el partido narcotraficante Morena, pero que por lo menos no sean criminales de estos, ¿no? Criminales de animalescos, muy brutales, muy irracionales. Pues a lo mejor decir, quitamos estos y pues a lo mejor medio queda ahí un poder judicial regular, pero no, seamos sinceros. Tenemos, por ejemplo, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Morena a un sujeto llamado Hugo Aguilar Ortiz, que dice ser un indígena mixteco, pero participó en el robo de tierras indígenas para la construcción del Tren Maya y el tren interoceánico. O sea, no hay forma de reparar esto. Yo sinceramente se los digo, no hay un punto medio, porque generalmente esto es lo que se hace, ¿no? Ni tú ni yo, Morena, vamos a dejar las cosas en un punto medio en el que pues sí, tú tienes tus jueces, pero no van a ser algunos de estos, o no van a hacer esto contra mí, porque si hacen eso, pues nosotros destapamos esto otro y se cae todo tu sistema judicial y a ver de cuánto nos toca. Hay poderes en México que sí pueden realmente darle un golpazo a Sheinbaum, sobre todo porque es un gobierno corrupto, desacreditado, mediocre y criminal. Es muy fácil realmente, presionando los botones necesarios, quitar incluso a Sheinbaum. Y esto que hicieron es bastante grave. O sea, no es una graciosada de poner criminales en el Poder Judicial. Sabíamos que en el anterior Poder Judicial hubo escándalos de corrupción, sobre todo los ligados a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es actualmente consejero jurídico de Sheinbaum. Sabemos que hubo liberaciones de criminales, pero pues esos jueces los vuelve a promover Sheinbaum. Entonces, ella puede decir una cosa,
y realmente estar haciendo otra completamente distinta. Y entonces lo que sí nos queda claro es que México, lo reitero, es cada vez menos democrático porque todo esto se está haciendo en lo oscuro, todas estas negociaciones, todos estos llamados. Y por otro lado, pues estamos viendo que nuestro país pues está en manos de las peores personas que pueden haber. Y esto es triste, ¿no? Porque es un retroceso en cuanto a todo lo que se pudo haber avanzado en el desarrollo de un país que tuviera más en consideración la opinión del pueblo. Pero como el pueblo también se ha dejado corromper en gran medida intelectualmente y en sus opiniones, pues hay gente que no tiene ni siquiera un punto de vista fundado y de plano, pues en un sondeo se escuchan opiniones muy malas, ¿no? Hay gente que respondió que votó por Morena en la elección judicial cuando tú sabes perfectamente que era una elección de jueces y oficialmente no había partidos políticos. Hay gente que dice, pues mira, yo fui a votar conforme me lo dijo mi corazón, como yo sentí así, leía los nombres y dije, este me gusta y este nombre no me gusta, y así se dio la narcoelección judicial. Entonces, pues al exhibirse todo esto, creo que queda perfectamente claro que tómbolas, al azar, pues esto no es poder judicial, esto no es justicia, esto no es una institución, esto no es una cosa seria, esto es un mal chiste, esto es una grosería hecho por Morena. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto que está explotándoles en la cara? Pues vamos a ver cómo se medio corrige esto, ¿no? No sabemos si vamos a quedar en un punto medio, van a haber en este poder judicial gente intocable, siempre hay gente intocable, siempre hay gente que está por encima de la ley, pactado por el gobierno. De inicio pues serían todos los criminales de Morena que tendrían que estar protegidos por la impunidad, ciertos empresarios que están ligados al partido narcotraficante, ministerios públicos corruptos van a seguir habiendo porque no hay nada de eso. Reformas al Poder Judicial sustancial, que vaya a haber más recursos para el Poder Judicial, que se vayan a abrir nuevos tribunales, nada de eso, no hay nada de eso, solamente cambiaron las personas por personas que son personas que no han estado en el Poder Judicial, que no son expertos en impartir justicia y que no conocen los más de 1,300 expedientes que van a tener que atender en cada uno de los juzgados. Entonces, pues esto va a ser un enorme retroceso en lo que revisan los procesos. Mucha gente va a estar más tiempo de forma injusta en la cárcel, a lo mejor siendo inocente, por culpa de Morena. No sabemos qué clase de juicios van a priorizar. Seguramente los juicios que le convengan a Morena, al que le interesan a Morena, serán los juicios que se van a priorizar. Esto es muy desgastante, muy aberrante y pues paradójicamente creo que ha sido uno de los peores errores políticos que ha dado López Obrador. Esta arrogancia, esta obsesión por querer ser dueño de todo, por querer robar, por querer esclavizar al pueblo de México, le ha salido mal, muy mal, porque exhibe que ya no cuenta con el apoyo del pueblo de México, exhibe que el Poder Judicial pues lo está desapareciendo y eso significa que no quiere que tengan justicia nadie, que nadie pueda acceder a la justicia, que nadie pueda acceder a valer sus derechos, a hacer valer sus derechos o a reparar un daño, un agravio del cual se ha sido víctima. Es muy triste, pero así es como se está cayendo este régimen que desde un origen sabíamos que estaba condenado a la muerte porque está mal de principio a fin. Lo que se hizo con dinero de los cárteles de la droga, con las mentiras que tanto pronunció López Obrador, es lo que hoy está estallándole a millones de mexicanos. Y los que más nos escandalizamos, pues somos los que entendemos, los que estudiamos esto detenidamente y sabemos que pues es un enorme engaño. ¿Cuál será el resultado de esas negociaciones? Les digo, es lo difícil saberlo porque México hoy es cada vez menos transparente, es opaco y es sobre todo un país antidemocrático.